entramos en una nueva sección, es la santificación. Me gustaría que miráramos para reflexionar. Mira, la iglesia de hoy necesita desesperadamente ir a la santidad práctica. Es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Todo creyente, todo cristiano que ha nacido de nuevo, entiende que ha sido justificado por la fe, perfecto, pero debe vivir en santidad. Y nosotros debemos entender que debemos vivir en santidad, entenderla y vivirla. Así que el mensaje para el día de hoy es del pecado a la libertad. Amada iglesia, para adentrarnos en este estudio, hemos visto condenación, hemos visto justificación y todo se ve espectacular, pero como hablaba con mi hija, una de mis dos hijas, me decía, pero en todo lo que hemos visto entonces condenados, ahora justificados, o sea que el pecado puede avanzar porque todos creen que Dios los salvó y podemos seguir adelante en todo eso. Pero ahora nos vamos a enfrentar a una pregunta bien clave. ¿Podemos seguir pecando? O sea, ¿realmente podemos seguir pecando sabiendo que ahora somos justificados y que como donde hay pecado sobreabundó la gracia? Entonces, tranquilos, háganle. ¿Sabes? Ese es un pensamiento peligroso. Ese pensamiento no va con Dios, porque tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Y así como Dios es amoroso, es misericordioso, Dios también es justo y es fuego consumidor. Así que no podemos jugar con fuego respecto de esto. Así que vamos a entrar en el tema de la santificación. Los que tienen cuaderno para tomar apuntes, vamos a aprender hoy dos términos nuevos, gracias, respecto de lo que es la santificación. Primer término es santificar. ¿Qué es santificar? Que lo podemos ver ahí en la pantalla. Santificar, ¿qué es? Básicamente es separar, apartar. Cuando ustedes escuchen el término santificar, separar, apartar. Por ejemplo, esta mesa es santificada, está apartada para el propósito de Dios. Los micrófonos, este lugar, las sillas, todo eso está apartado para Dios. El tabernáculo era apartado para Dios. Ese santificar no se refiere a una condición, sino a un destino. Por eso decimos, Pablo le escribió a los santos en Roma, a los santos en Efesio, etc. Y cada uno de nosotros, por aceptar a Jesucristo, ya somos santos. No porque no pequemos, no se refiere a condición, se refiere a destino, porque hemos sido separados por Dios y para el propósito de Dios. Así como digo, este micrófono es santo, está exclusivamente para el propósito de Dios. No que este micrófono peque o no peque, no tiene nada que ver. Tiene que ver con que es separado. Ese es su propósito, ese es su destino. ¿Lo tenemos claro todos? Segundo concepto es tipos de santidad. Y son las 3P para el tipo de santidad, que lo memoricen, que lo tengan siempre. Esto se aprende en los estudios teológicos. Primer tipo de santidad, santidad posicional. Esto se refiere a que cuando tú y yo creemos en Jesucristo, fuimos separados. ¿Te acuerdas que hablamos de separación? Fuimos separados por Dios y para el propósito de Dios. Entonces tú y yo somos santos. Ya por el hecho de ser cristianos, tenemos santidad posicional. Esa es nuestra posición. Ahora bien, el segundo tipo de santidad es santidad práctica. Esta se refiere a esta santidad en la cual estamos. ¿Qué sonará? ¿Será allá? Bueno, esta santidad práctica es la santidad que estamos viviendo actualmente. Somos consagrados. Tú y yo, mientras estemos en esta tierra, tenemos que vivir este tipo de santidad práctica, buscar la excelencia, buscar agradar a Dios, evitar el pecado. Ese es el tipo de santidad que debemos vivir nosotros. Y el tercer tipo de santidad es santidad perfecta. Ese tipo de santidad habla que cuando ya no estemos en este cuerpo mortal, este cuerpo de pecado, estemos en la presencia de Dios, tendremos esa santidad perfecta, porque seremos como Jesús. Amén. ¿Qué te parece? Entonces, tipos de santidad son las 3P: santidad posicional, práctica y perfecta. Muy bien, mis teólogos, sigamos entonces. Ahora sí, entremos en el estudio de Romanos, y el tema de hoy es bien importante acerca de la santidad. Versículo 1 de Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6, versículo 1. Y de nuevo viene la pregunta, y esta vez quien la hace es el mismo apóstol Pablo. Como que se anticipó a que una de mis hijas iba a preguntar eso y sacó versículos 1 del capítulo 6. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Recuerdan lo que decía Romanos 5:20? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, entonces entre más pecado, más gracia hay. Entonces podemos pecar y nada nos pasa, estamos tranquilos todos. ¿Y qué responde el apóstol Pablo en el versículo 2? De ninguna manera, en absoluto, no es así. No, ¿por qué? Bueno, entre otras porque tenemos un Dios que es santo, que detesta el pecado. Él no va a dar su gracia sobreabundante para que sigamos pecando, no tiene sentido. Y luego viene la siguiente parte. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De nuevo, ¿qué quiere decir estas palabras? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Sabes? Aquí estamos entrando en una nueva definición espiritual, clave, importante. Como creyentes todos deberíamos conocerla. ¿Sabes? Nosotros ya vimos entonces que además de que tenemos representación, Cristo Jesús, ahora entramos a un proceso que se llama identificación, identificarnos con nuestro representante. Pregunta para ver que ya somos conocedores. Nosotros ya vimos que hay dos representantes de la humanidad. ¿Recuerdan quiénes? Adán y el postrer Adán, que es Jesucristo. El primer Adán cayó en pecado, entró el pecado, la maldición, la muerte. El postrer Adán, háblese de Cristo, obediencia, redención, salvación, vida eterna. ¿Ok? ¿A cuál elegimos nosotros que sea nuestro representante? A Jesucristo, correcto. Ese es el que nosotros hemos decidido seguir. Ahora bien, vamos a hablar de identificación. ¿Qué es identificación? Es juntarse, es unirse, es seguir la misma identidad de otro. Cuando tú te juntas con alguien, cuando tú te identificas con alguien, es que te unes o compartes los mismos valores que esa otra persona. Voy a darles un ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, al principio, qué interesante, por cierto, nos conocimos en un seminario, un curso de bautismo, muy bien, ay, qué chévere, y la veía yo, ya empezamos a hablar. ¿Y qué hace uno? Empieza a preguntarse, oye, ¿tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Y empieza a investigar, conocer más, empieza a conocerse más. Y en eso ya empieza uno a identificarse en cosas que son comunes. Ay, ¿te gusta la pizza? A mí también me gusta la pizza, qué chévere. Ay, ¿tú estudias eso? Oye, a mí también me gusta eso. ¿Te gusta tal programa? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta esto? Y entonces eso es identificarse. Me gusta de todo eso. Pero por otro lado también está la otra parte. No me gusta. ¿No te gusta eso? Bueno, entonces a mí tampoco me gusta. Empieza también uno a descartar. Por ejemplo, se lo he dicho a un amigo que quiero cantidades. Le he dicho a él, a mí me fascina el fútbol. Ojalá que pudiéramos ver el partido de fútbol allá y qué rico sentaditos comiendo, pero no, ella le da un estrés que eso no quiere, que nada. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, listo, no partido de fútbol, salgamos, que ir a comprar algo. Bueno, está bien que el partido se espere, no importa. Pero eso es identificarse, eso es querer las cosas que uno quiere. Y eso precisamente es lo que tiene que distinguir al creyente. Identidad basada en el amor. Jesús no solo fue mi sustituto. ¿Recuerdas que Él es mi sustituto? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por pagar mis pecados. O sea que Él es mi sustituto, murió en cambio mío. Esa es otra palabra, sustitución. Él me sustituyó. Pero también fue mi representante, tal como lo dijimos, como lo hemos aprendido. Por lo tanto, lo que Él hacía representaba a toda la humanidad y los que querían seguirlo. Por lo tanto, Él me representó. Pero también, al ser mi representante, yo me identifico con Él. Cuando digo me identifico con Él,
y esto era algo que también en algún momento hablaba con algunos de ustedes, cuando me identifico con Él es, yo quiero ser también así como Él, como Cristo, parecerme más a Cristo, así como el ejemplo que les daba con mi esposa, cada vez cosas más comunes y cada vez menos cosas que no son comunes entre los dos, igual para mí con Cristo, de tal manera que yo quiero ser como Cristo, y a eso nos llama también nuestro Señor Jesucristo, a que seamos como Él. Y comencemos a ver ejemplos de ello. ¿Te acuerdas? Jesús, 12 años, fueron al templo, y en el templo, ¿qué pasó? Se quedó Él ahí, se fueron sus padres, luego lo extrañaron, regresaron a los 3 días, estaba en el templo. Pero ¿por qué nos haces esto? Le dice María. ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que regresó con ellos y se sujetó a ellos. Ay, bueno, yo quiero ser como Jesús, por lo tanto me sujeto a mis padres. Luego, más adelante, está Jesús en el Jordán con Juan el Bautista. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hizo Jesús? Fue a bautizarse. Juan le decía, no, pero no, yo necesito ser bautizado por ti. No, deja porque es necesario que se cumpla toda justicia. Pregunta, ¿el bautismo de Juan era de arrepentimiento? ¿Jesús necesitaba bautizarse? No, no tenía pecado, no había nadie que bautizarse, pero lo hizo para que tú y yo, como nos identificamos con Él, lo obedeciéramos también, lo hiciéramos también. Por eso también lo hacemos nosotros, por eso nos bautizamos en arrepentimiento, ¿cierto? Después fue al desierto y estuvo ayunando 40 días, 40 noches. Pregunta, ¿Jesús necesitaba ayunar? Él es Dios, pero al ayunar también nos dio lección. Así como yo ayuné, ayunen también ustedes. Siguiente, entre más pasajes, ¿ves cómo vamos aprendiendo de identificarnos con Cristo? Jesús oraba, lee la palabra de Dios, pasaba la noche orando, se madrugaba temprano orando. ¿Cuántos de hoy nos levantamos temprano a orar? Yo sé que muchos sí, así es. Pero entonces, ¿por qué oraba tanto si era mismo Dios? Nos enseña que tú y yo tenemos que orar. Yo quiero ser como Jesús, orar como Jesús oraba. Siguiente, más adelante le lava los pies a sus discípulos. Le dice, si aprenden esto, van a entender y van a ser felices. ¿Sabes de qué habla eso? Del servicio a los demás. Pues Él sirvió. Y quiere que nosotros aprendamos, porque el Hijo del Hombre dijo, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por otros. Por lo tanto, habla de que también yo tengo que, como Él, servir a los demás. ¿Qué más hizo acerca de todo eso? Él, aprendan a morir a mí mismo. Él decía, si quieren ser mis discípulos, mueran. Jesús mismo murió a sí mismo, se crucificó por nosotros. ¿Qué más hizo? Aprendan a cargar su cruz. ¿Qué quisiera aprender a cargar su cruz? A considerarse muertos para este mundo. Y cuando le dice, si alguno está, vengan a mí todos los que están trabajados y fatigados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Qué es llevar el yugo? Sean obedientes como Jesús lo fue. Jesús fue tan obediente, dice Filipenses, hasta la muerte, para que tú y yo aprendamos a ser obedientes. Queremos ser como Jesús. Y luego que dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Señor, ¿tú quieres que yo sea manso y humilde como tú? Sí, seamos manso y humilde. ¿Estamos aprendiendo? Eso es identificarnos con Dios. Ese mensaje de hoy es espectacular. Y luego de eso, ¿qué pasó? Fue crucificado. Él se sacrificó a sí mismo. Yo debo sacrificar mi ego y mi pecado. Él murió al pecado. Todo ese pecado lo condujo a muerte. Pues yo también. Él fue sepultado y resucitó a la vida. Una vida victoriosa en su cuerpo. Y yo también con Él resucitaré a vida. Resucité. Porque ahora soy nueva criatura. Porque ya antes estaba muerto. Porque yo ya nací. He nacido de nuevo. Tengo el Espíritu. Amén. Así que yo me identifico. Quiero ser como Él. Y recuerden la última joya que aprendimos el domingo pasado, el intercambio divino. Y un día seremos como Él. Qué bendición tan tremenda. Imagínate, todo lo que nosotros anhelamos, el identificarnos, el ser como Cristo, va a ser una realidad en la eternidad. ¿Qué te parece? Esta lección es clave, fundamental, porque de ahí se desprende el resto.
Yo creo que ahí ya podemos terminar la charla. Si entendimos identificación, perfecto. No, pero sigamos. Versículo 3. No saben, y aquí está hablando el apóstol Pablo, esta palabra es clave, saber, conocer. Ustedes tienen que entender y conocer las cosas. No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en el sepulcro, en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. ¿Te acuerdas lo que veíamos de la identificación? Así como Cristo fue bautizado en el sepulcro, así también yo he sido bautizado, he muerto. Él me sustituyó al morir por mí. Yo debía ser, pero como también me representó, yo me identifico en su muerte. Así como Él murió al pecado, yo también muero al pecado. ¿Estamos entendiendo ahora sí el punto de la identificación? Esa maravillosa verdad de nuestra identificación con Cristo es que no solo Cristo murió por nosotros, sino que nosotros morimos con Él. Esa es la identificación. Así, por eso es que tenemos que pensar que también yo morí con Él, si me identifico completamente. Versículo 4, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Perfecto, si me identifiqué con Él en su muerte, yo morí también al pecado, me identifico con Él en la resurrección. Yo estoy viviendo una nueva vida, soy una nueva criatura, tengo la victoria en Cristo Jesús. Esta identificación nosotros la mostramos al mundo cuando nos bautizamos, ¿recuerdas? Que en el bautismo, cuando uno se sumerge, es morir a sí mismo, morir al pecado, y cuando sale de las aguas está saliendo a una nueva vida, una vida abundante por la que recibimos a Dios. Y desde ese momento decimos lo que dice Gálatas 2:20: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Versículo 5 no está ahí, pero ustedes búsquenlo en la Biblia. De nuevo, Romanos 6:5. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, o sea, si hemos muerto con Él, eso ya lo aprendimos en identificación, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Por tanto, hemos resucitado con Él. ¿Sí ven cómo ahora se entiende fácil estos versículos? Al leerlos uno de primerazo dice, ¿qué quiere decir eso? Ahora sí, por esa identificación. Versículo 6, sabemos, vuelvo yo otra vez, sabemos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sabemos que nuestro antiguo yo, o sea, ese viejo yo, ¿sabes a qué se refiere ese antiguo yo, ese viejo yo? Era la anterior manera de pensar, eran mis anteriores hábitos. Antes de que yo conociera a Cristo, si ustedes me hubieran visto, dirían, ese es Rafael, no puede ser, allá con sus amigotes y tomando y todo lo que quieran. Este era el antiguo yo. Pero ese antiguo yo, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él. Ahí quedó. Allá atrás quedó la vieja Evelia, el viejo Edgar, el viejo Eduardo, la vieja Cindy, el viejo hombre, cada uno de nosotros crucificado. Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. En la cruz Jesús rompió el poder del pecado. Eso fue lo que ocurrió. A fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no debemos servir al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Eso quiere decir que tengo una nueva naturaleza y que la influencia del pecado ha sido rota. Versículo 8. Así que si morimos con Cristo, de nuevo viene la identificación, creemos que también viviremos con Él. O sea, en ese versículo 8 ya, ahora sí tiene todo el sentido. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, este ya aparece ahí. Sabemos, otra vez sabemos que Cristo resucitó, ¿sí o no? Y que no volverá a morir, porque pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo se hizo hombre como nosotros, recibió un cuerpo como nosotros, murió, pero también su cuerpo resucitó como nosotros. ¿Se acuerdan cuando se apareció a los apóstoles? Era su cuerpo. Míreme, soy yo, tóqueme, yo soy un espíritu. Metan su dedo aquí y luego digo, deme algo de comer y verán que yo no soy espíritu, he resucitado en cuerpo. ¿Y qué le dieron? Un pedazo de pescado con miel. ¡Wow! ¡Qué delicia! Eso fue lo que él comió. Así que ya no, ese cuerpo ya no vuelve a morir y así vamos a ser nosotros. A ver, revisemos. Estamos viendo el tema de la santificación antes de pasar al siguiente versículo.
se demuestra la santidad posicional. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Cristo. Esa es la santidad posicional. Soy santo, soy separado. Porque creo en Jesucristo, soy santo. ¿Estamos claros? Hemos muerto con Cristo y resucitado con Él. Eso se evidencia en el bautismo, cuando hicimos el bautismo. Así que así acaba la representación de parte de Adán. Adán, qué pena Adán, muy bonito, muy todo, el primero, pero caíste, hasta ahí llegaste como mi representante. Ahora tengo un nuevo representante, Cristo Jesús, que obedeció y cumplió todo por mí. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros a nivel posicional. Pregunta, ¿eso quiere decir que ya no estoy sujeto a pecado? ¿Será que no me tienta cuando salgo y de pronto veo algo y eso? ¿Será que no? Estamos en santidad posicional. Punto número 1, por creer en Jesucristo lo somos. Pero ahora necesitamos pasar a la santidad práctica. Muy bien, ya lo aprendimos. Santidad práctica. Así que entremos, versículo 11, que dice: así también ustedes considérense. ¿Recuerdan la palabra que estábamos viendo antes? Saben, conocen, conocimiento. Muy bien que conozcan, pero ahora considérense. Esto ya habla de acción. Ya no más estar en el pensamiento, ahora siéntanlo, vívanlo, créanlo. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí ya pasa a la santidad práctica. Si yo en el momento me considero que soy santo, lo creo, entonces voy a vivir de esa manera. Ojo, no se me acerque porque yo soy santo. Ya no quiero mirar para allá, ya no quiero ver pornografía, ya no quiero ver estas películas, ya no quiero escuchar chistes. No, me considero santo. Por lo tanto me debo comportar. Yo siempre les digo, compórtense como hijos de Dios, compórtense como príncipes, como princesas. Ustedes ya no son del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que al aceptar esa verdad, la hacemos práctica en nuestras vidas. Tiene razón. Y ahora tengo un nuevo sello. Soy creyente, soy santo. Ya nadie me puede tratar igual que antes. Y de hecho el mundo me empieza a separar. Ustedes ya no son del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Ustedes han sido separados por Dios y para Dios. Ya te empiezan a alejar. Ay, a aquel no le gustan las reuniones, las tabernas, no lo invitamos más. Ay, a aquel no le gustan los chistes verdes, no vamos a decir chistes verdes con él, etcétera. Dios no nos dice que nos crucifiquemos, sino más bien que creamos que hemos sido crucificados y que el viejo hombre ha muerto. ¿Eso qué quiere decir? Ya no más, ya no más, ya he muerto. El viejo Rafa y cada uno de ustedes ya murió. Ahora somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios, ahora hemos sido separados por Dios y para Dios. Ahora mi cuerpo de pecado murió allá cuando yo creí en Jesús, cuando me identifiqué con su muerte, y ahora soy nueva criatura, soy una persona santa, separada por Dios y para el propósito de Dios. Amén. Un aplauso al que vive. Ahora escucha esto que me pareció bien interesante. Nosotros nos consideramos muertos al pecado cuando respondemos a la tentación como lo haría un muerto. ¿Cómo respondería un muerto a una tentación? No responde, no responde para nada. Un día se acercó a Agustín. ¿Se acuerdan de San Agustín? Yo siempre lo uso como ejemplo porque es otro buen ejemplo. Así como la Madre Teresa de Calcuta me parece un buen ejemplo. Un día se acercó a Agustín una mujer que había sido su amante antes de su conversión. Una de sus amantes. Cuando él se volvió y se alejó a paso rápido, dijo, ahí viene esta mujer, y ya se fue a buscarlo. ¿Qué hizo? Ella lo llamó, Agustín, soy yo. Apresurando el paso, dijo él sobre su hombro, sí, ya lo sé, pero ya no soy yo. Cristo vive en mí. Vi el cambio tan tremendo. Ella le decía, soy yo, pero entonces él respondió, sí, pero ya no soy yo. Cristo vive en mí. Esto fue escrito por C.E. McCartney. Así que dijo realmente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Un muerto no tiene nada que hacer con inmoralidad
Un muerto no tiene que hacer nada con la mentira, nada con el fraude, nada con la maledicencia, ningún otro pecado. Ahora estamos vivos para Dios. Significa que somos llamados a la santidad, a la adoración, a la oración, al servicio y a dar fruto. Esto también fue dicho, escrito por William MacDonald. ¿Qué te parece la lección de hoy? Esa es clave, importante. Recapitulemos. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Primero vimos el intercambio de representantes, de Adán a Cristo. Ese pasaje confronta nuestra identidad, lo que acabamos de ver. Antes de conocer a Jesús, ¿quién era nuestro representante legal? Adán. Y operábamos en desobediencia, en pecado, en muerte. Pero al recibir a Cristo, entramos en una nueva identificación total con Él para perdón y vida. Amén. Otro punto ahí. ¿Qué es identificarse? Identificarse significa compartir los mismos valores, la misma identidad y el mismo destino. Es buscar ser como Él. Cuando tú te identificas es porque tú quieres ser como Él, como Cristo Jesús. Tercero, lo que hizo tu representante ahora te pertenece a ti. Lo que Cristo hizo, eso me pertenece a mí. Si Él murió al pecado, tú también moriste a ese viejo sistema. Tú también moriste al pecado. Cuarto, tu pasado no define tu futuro, porque tu antiguo representante ya fue destituido en la cruz. Amén. Quinto, al estar en Cristo, significa que el Padre te mira con el mismo agrado y amor con que mira a Jesús. ¿Por qué? Porque tú identificas con Él. Veamos el segundo punto de esta recapitulación. Segundo, la identidad en Cristo. Fuimos sepultados para resucitar. Ese es el gran punto de la identificación. Primero, nos identificamos con nuestro representante Cristo en el bautismo, que es la demostración pública de un funeral, ese viejo hombre, pero es el nacimiento espiritual. Segundo, al sumergirnos en el agua, declaramos que nuestro viejo yo, esa vieja forma de pensar, hábitos destructivos, cadenas del pasado, fue crucificado y sepultado con Cristo. Y al salir del agua, nos identificamos con su resurrección. Tercero, el poder del pecado fue quebrado en la cruz. Amén. Ya no tiene derechos legales sobre tu vida, porque un muerto no tiene deudas pendientes. Para nada. Cuarto, el pecado ya no es tu dueño, es solo un enemigo derrotado que intenta seducirte con mentiras. Ya no. Quinto, ¿qué áreas de tu viejo yo intenta revivir cuando Dios la sepultó en el fondo del mar? Ninguna. Así que esto era santidad posicional. Y entramos a la santidad práctica. Fe en acción. Considérense muertos pero vivos para Dios. La santidad práctica no comienza con un esfuerzo humano, sino con una convicción espiritual. Considérense, créanlo, acéptenlo. Considérense quiere decir asumir el hecho como una verdad absoluta. Yo lo creo. Si tú lo dices, es así. Ya me considero muerto al pecado. Amén. Dios no te pide que te crucifiques, te pide que creas que ya fuiste crucificado con Cristo. Cree que ya fuiste crucificado con Cristo. Cuarto, considerarse muerto al pecado significa que cuando la tentación se presente, tu naturaleza responda con la misma indiferencia con la que respondería un cadáver en la morgue. La fe no es hacer que la palabra sea real, sino adueñarse de esa verdad. Si la tentación te golpea, ¿respondes como un esclavo asustado o como alguien que sabe que el pecado ya no tiene poder? Te invito a que meditemos esta semana. Mira, Romanos 6 nos quita toda excusa para vivir una vida espiritual mediocre. La gracia no es una licencia para pecar. Ya no perteneces al linaje de la caída, perteneces al linaje de la resurrección. Al creer en Jesús, te identificas con Él. Su muerte fue muerte al pecado, igual para ti, y su vida hoy es vida de victoria para ti. Hoy te quiero hacer un llamado a ti. El Espíritu Santo te llama a que renuncies a esa mentalidad de derrota. Si estás cayendo en pecado tras de pecado, es el momento para que de una vez dejes todo eso. No es que el pecado sea más fuerte,
Lo que pasa es que no estás tomando conciencia de esto que estamos aprendiendo, de que ahora, conscientes de eso, ahora que nosotros ya sabemos que eso es así, nos identificamos con Cristo Jesús y por lo tanto renunciamos a todo el pasado. Nos consideramos muertos al pecado. Te invito a que nos pongamos de pie en una actitud de fe viva y tomemos la decisión de considerarnos muertos al pecado. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te doy gracias porque hay muchas cosas que no entendíamos, pero ahora nos es clara. Nosotros a partir de ahora nos consideramos muertos al pecado. Nuestro representante legal actual, nuestro Señor Jesucristo, queremos ser como Él y nos identificamos con Él en todo lo que hizo aquí en la tierra, en obediencia, en amor, en sacrificio, en servicio, en ayuno, en oración, en todo lo que veíamos, en llevar su yugo, en ser manso, en ser humilde, pero también en su obra en la cruz, cuando murió al pecado. Nosotros también morimos al pecado. Cuando resucitó a vida eterna. Nosotros resucitamos a una nueva vida, somos nuevas criaturas. Así que, Señor, en adelante nos vamos a considerar muertos al pecado. Y cada lucha que tengamos, Señor, la vamos a traer delante de ti, recordando que ya no somos los de antes. El viejo hombre murió y somos ahora nuevas criaturas, traídas por el amor tuyo. Y por amor tuyo nos identificamos y queremos ser como tú. Y algún día, cuando estemos en la eternidad, seremos como nuestro Señor. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Un aplauso al que vive por toda la eternidad.